Si hay algo que puedo decir es que he aprendido a sostener el silencio. Carl Jung decía que el inconsciente se comunica en símbolos a quienes han aprendido a sostener el silencio. Un sostén, un mecanismo como un puente hacia algo bien esencial. En todo este tiempo he visto como que las personas cambian un poco su ritmo cuando se acercan. Y no hace falta decirles cómo hacerlo, pero lo he notado. A veces solamente la presencia es que invita o sugiere a los demás a desacelerarse, a bajar las defensas, a dejar de correr hacia afuera y empezar a habitarse por dentro. Me encanta esa palabra, habitarse. No tengo técnicas, ni siquiera doy consejos, ni siquiera uso palabras a veces. Creo que más que nada es un estado de vibración que genera un espacio donde esa prisa se empieza a diluir. Es una frecuencia, pero no invade, y tampoco busca invadir, imponerse. Creo que las presencias a veces actúan como espejos que reflejan en los demás partes de ellos mismos, incluso muchas veces partes que no se atreven a ver. Es como convertirse en un espejo que no fuerza, no juzga, no señala, apenas refleja, un reflejo sutil que puede generar también en el otro una especie de permiso, como para detenerse, un permiso para respirar, un permiso para reconocerse. Incluso cuando no se hace nada en apariencia, pero hay un campo energético que hace el trabajo. Recordando a quienes están en ese campo que no es necesario escaparse de sí mismo. Es un recordatorio silencioso y puede ser un regalo que podemos ofrecer a quien sea, al mundo. Es una manera de impactar en el otro, sin buscarlo, sin intervención directa, sin palabras, sin métodos. El silencio en ese caso no es vacío, en el término que entendemos nosotros, es más contención. Y aún en ese silencio, aunque sea bastante marcado, absoluto, el campo energético, insisto, es el que crea una especie de refugio invisible, donde el otro puede descansar, aunque no sepa bien por qué, porque no es consciente de este mecanismo, es algo que surge sin estrategia, y lo he visto una y otra vez. No hay nada que imponer, hay que sostener un campo muy particular que no tiene mucha cabida a lo superficial, no es cooperativo con lo que el ego de cada uno propone, no alimenta el ruido mental. Y es verdad, a veces no es entendible esta explicación o este contar qué sucede, pero tampoco necesito que se entienda. Ya he soltado bastante la necesidad de ser comprendido, porque sé que es un lenguaje que no es el de las palabras, que es el vibratorio, y eso cuesta habitarlo, cuesta habitar espacios donde la apariencia lo domina todo, y no es cuestión de juzgar, sino es un campo que se genera que no coopera con el vacío y tiende a retraerse, a enmudecerse, uno mismo. Y no es por miedo, es por una especie de coherencia interna. Esta ausencia depurada, limpia, honesta, es un espacio fértil, donde los otros pueden atreverse a bajar sus máscaras sin sentirse observados, sin sentirse presionados, sin sentirse expuestos. No doy respuestas porque ni siquiera las busco. Trato de sostener esa energía donde el otro se atreve, hace preguntas que nunca antes se había hecho, y lo único que puedo aportar es una capacidad de acompañar, no desde la dirección, sino desde el sostén
un sostén invisible, ¿sí? Que transforma más profundamente que cualquier palabra. Siento una incomodidad profunda en entornos donde la verdad es disfrazada con discursos decorativos. No puedo, aunque lo intento, habitar espacios donde todo se sostiene sobre frases vacías, sobre palabras que intentan llenar silencios, pero no contienen autenticidad. Pero no juzgo. Es que este campo rechaza de manera natural toda interacción que no nazca de un lugar honesto. La mente busca desesperadamente evadir la verdad interna con narrativas externas. Y sin decir una palabra, me convierto en una especie de recordatorio de que esa evasión tiene un precio, que es la desconexión de uno con uno mismo, donde todo se vuelve ruido de fondo. Simplemente no me puedo quedar. Y a veces cuando lo intento, la propia energía se retrae, el cuerpo como que se apaga, ese campo se cierra, por una cuestión de no soportar la incoherencia, sobre todo si quiere ser disfrazada de autenticidad. Y esa sensibilidad, reconozco, puede convertirme en alguien difícil. Me convierte en alguien que ya no está dispuesto a entrar en juegos donde la apariencia pesa más que la verdad, aunque no hable. Mi presencia incomoda tal vez, pero no por ser disruptivo, sino porque encarno algo que no todos pueden entenderlo, ni mucho menos sostenerlo. Por eso, cuando estoy en ciertos entornos, la gente a veces, me doy cuenta, evita mirarme a los ojos, evita quedarse en silencio cerca, pero no porque haya agresión, sino porque es un campo que invita a plantearse, a quitarse la máscara, a dejar de hablar por hablar, y no todos están ni tienen por qué estarlo para eso, para ese espejo. Tampoco yo necesito señalar ninguna incoherencia. Estoy aprendiendo a retirarme, sin conflicto, sin ruido, porque sé que mi lugar no es allí donde la verdad se simula, sino más que nada me siento donde el silencio permite que lo real emerja, sin adornos. Y esa incomodidad que siento es una molestia superficial. Es una vibración interna que rechaza lo impostado, lo que se esfuerza en parecer profundo pero no lo es, lo que utiliza palabras elevadas para maquillar una ausencia de autenticidad que se percibe en el aire, en la piel, en el ambiente. No es algo que elijo sentir, es algo que mi campo energético ha aprendido a detectar como una frecuencia incompatible conmigo. Y aunque me siento por momentos extraños, me siento apartado, me siento el que no encaja, estoy aprendiendo a aceptar que esa incomodidad en realidad es una brújula que no me permite instalarme en espacios donde lo verdadero es desplazado por lo correcto, donde la conexión real es sustituida por guiones y donde el silencio ha sido como exiliado en nombre de conversaciones que no son tan esenciales. Y esto sucede incluso en reuniones, en círculos donde se habla de conciencia incluso, de espiritualidad, de crecimiento. Pero he sentido disonancias cuando las palabras no nacen del alma, sino nacen de la necesidad de validarse, de pertenecer, de ser protagonistas. Y aún sin pronunciar,
sigo sin pronunciar juicio alguno, pero me he convertido en un espejo incómodo que refleja lo que no encaja. Carl Jung decía que el mayor conflicto de la psiquis es entre lo que sabemos en el fondo y lo que fingimos en la superficie. Este campo es espacio donde todo lo que no es verdad incomoda, se desmorona en silencio a veces. Y aunque eso me haya costado aislamientos, distancias, rupturas, recién ahora estoy comprendiendo que es una parte de una misión silenciosa, que es sostener esa vibración. Estoy como eligiendo retirarme un poco, con tranquilidad, sin confrontar, sin necesidad de ser entendido siquiera. Porque el silencio también limpia, ordena y educa, aceptando tal vez ser ese tipo de presencia que enseña más con su silencio que con sus palabras. Si hay algo que enseñar, sé que no seré comprendido por todos. Eso me coloca a veces en el borde, en la periferia, en el margen de ciertas conversaciones cómodas. Pero desde ese borde he comprendido que es donde más cerca estoy de mí mismo. Es el único lugar que no estoy dispuesto a abandonar. Hay personas que se acercan que tienen cargas pesadas y tienen una capacidad de escuchar palabrerío agotada. Nadie les pide que venga, Lo hacen porque hay sí un espacio acá en casa donde pueden rendirse sin miedo, sin juicio, sin tener que dar explicaciones. Tampoco se les dice qué hay que hacer, no hay respuestas, menos se señalo errores, simplemente sostengo el espacio donde pueden llegar a mirarse lo que llevan evitando ver de sí mismos, una especie de refugio, escenario natural, también humano, donde el otro ya no le interesa y a veces no puede sostener su propia máscara y se atreve a soltarla. Sabe que no será juzgado, que no será empujado, que no será corregido, solo en el mejor de los casos será sostenido. Cuando buscan una respuesta y no lo consiguen, tampoco me apresuro a dar respuestas de ningún tipo. Estas respuestas, si surgen de afuera, si surgen de la mente, son como atajos que a veces anestesian un poco el dolor por un rato. El silencio es el que les permite escuchar lo que tal vez llevan años callándose. Es una frecuencia, de verdad, me estoy cómodo ahí. Y genera esa incapacidad de sostener mentiras al otro. Es el impulso a, sin planificarse, a sentarse, a abrirse. Claro que he comprendido que no todos los espacios están listos para este tipo de desnudez emocional y que no todos los espacios pueden quedarse siendo un refugio silencioso, porque no todas las personas son capaces de enfrentarse a sí mismos, sin filtros, sin disfraces. Y es uno de los procesos más desafiantes que existen. Tampoco busco reconocimiento. He ido soltando ese ego silencioso. Es verdad, antes me hacía sentir vacío. Cuando después de abrirse a uno, al otro, ese otro se marchaba sin mirar siquiera atrás. Ahora no, ahora mi presencia es como una puerta abierta hacia adentro. Quien quiera
cruzarla lo hará, quien no pueda se retirará, y seguiré sosteniendo ese espacio, ese umbral, pero ya sin necesidad de intervenir, sin necesidad de ajustarme al ritmo del otro. Incluso siento que es uno de los servicios que puedo ofrecer. Tampoco no es decir nada, es sostener un espacio donde el otro pueda escucharse a sí mismo, sin la interrupción de mis ideas, de mis propias creencias, de mis consejos. He aprendido a callarme para que el otro pueda escucharse sin el eco de voces externas que le dicen qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Carl Jung otra vez decía: el terapeuta más transformador es aquel que se convierte en un contenedor. Y cuando surge algún momento de quiebre, tampoco me apresuro, no lleno el silencio, no decoro esta situación con verdades, con palabras suaves, simplemente me quedo, estoy como quien sostiene la tierra bajo los pies del otro, permitiéndole sostener a él mismo su peso emocional sin desmoronarse. Y cuando el otro pueda caminar, que seguramente se va, y no tengo ya necesidad de que mire hacia atrás, porque mi tarea no es caminar por ellos, es sostener el espacio donde el otro recuerde que siempre pudo caminar solo. No es dejarlo solo, es permitirle descubrir. Descubrir un espacio que nunca lo tuvo tal vez, y que es más amoroso de lo que se imagina. No lleno de vacío, no, pero tampoco tiene parches emocionales, tampoco busca disfrazar heridas. Es un espacio vibracional, donde el otro por fin puede dejar de huir de su propia verdad. Y sé que este tipo de compañía no todos la quieren, no todos la buscan, y no todos la toleran. Estoy soltando, sí, el impulso de empujar, de corregir, de salvar. La verdad que no vine a salvar a nadie. Sí, en el mejor de los casos, a sostener un campo donde el otro, si quiere, puede salvarse a sí mismo. Ya no cargo con heridas del otro, ya no me agoto intentando hacer el trabajo que no me corresponde. He aprendido a confiar en el poder de la presencia callada, una presencia de silencio compartido, en una sanación que ocurre cuando nadie intenta imponer a nadie nada, menos un camino. Solo, insisto, sostener ese espacio donde el camino se revela. Y eso que parece ser tan simple es un acto profundo, es un acto transformador que lo puedo ofrecer. El inconsciente necesita ser acompañado, no necesita ser dirigido. Sin preponérmelo, ni siquiera me encuentro siendo a veces un acompañante silencioso, un acompañante vibracional, que no pretende nada, no busca nada, solo sostiene lo que el otro no puede sostener en un determinado momento. Y cuando se va, es quedarse en mi propio centro, en lo posible, sin nostalgia, sin apego, sabiendo que he cumplido un rol, pero a veces duele, y a veces duele mucho. El espacio es el sostén. El silencio es donde lo verdadero puede emerger. Ya no pretendo que me entiendan. Y este acompañamiento desde el silencio comprendo que no todos pueden interpretarlo a mi manera. No pueden estar en el mundo de las mismas maneras, habiendo aprendido a hacer paces con eso. Tampoco pretendo ser entendido, decodificado, como dicen ahora. No espero que comprendan mi distancia ni mi silencio. Es verdad, yo ya no intento explicar mis decisiones, mis elecciones, mis retiradas.
Cada uno puede comprender hasta el nivel de profundidad que ha integrado en sí mismo, eso es un hecho. Y he soltado expectativas de querer ser visto por quienes aún no han recorrido ni empezado su propio viaje interno. Y he sentido, sí, como mi energía se retrae cuando intento explicar, como a veces intentara, tantas veces, justificar mi forma de ser. Y ahí me desconecto de mí mismo. Por eso ahora cuando no entienden, simplemente trato de permanecer en mí mismo, pero no convencer a nadie, sin forzar ninguna comprensión de que he comprendido que mi forma no es para todo el mundo. Y es en esa aceptación donde la energía se vuelve más serena, más centrada, más liviana, porque ya no necesito ser validado por miradas externas. Me basta con la coherencia interna que siento cuando no me traiciono, cuando no diluyo mi frecuencia para hacerla digerible. Y esto me genera paz. Una calma que no tengo tampoco por qué ser explicada. Apenas la entiendo yo. Una situación que no necesita ser aprobada. Ahora veo que quienes necesiten de acompañamiento, llegarán solos. No tengo que salir a buscar a nadie. Y quienes no puedan entenderme, seguirán su camino por otro lado. He comprendido que no necesito forzarme, que apenas intento quedarme donde pueda respirar. Esa sensibilidad que trato de expresar es una brújula, también es un radar, también es una guía. Mi rol es sostener ese espacio, insisto. Para el que quiere atreverse a mirar eso que pude haber yo percibido y que se anime a soltar defensas y que se dé cuenta que en este campo no hay amenazas y quien esté listo para rendirse a su verdad llegará. No tengo nada que hacer. Y esa forma de leer profundidades sin necesidad de palabras me ha generado o he empezado a habitar con compasión, que nada tiene que ver con condescendencia, ni con lástima, ni mucho menos con superioridad. Es una compasión silenciosa. Que reconoce que cada persona tiene sus propios tiempos, sus propios miedos, sus propios procesos, que es una compasión que me dice: no muestres al otro lo que ves, no te preocupes, sostén el espacio donde el otro pueda, si quiere, atreverse a verlo por sí mismo, incluso cuando siento que podría decir algo que cambiaría o ayudaría a la persona que acompaño, no lo hago. Porque elijo el silencio que he visto, que la verdad que surge de ahí son las válidas, son las que se integran y que no hace falta forzar esa integración. Porque sí, todo lo forzado se rompe, todo lo impuesto genera resistencia, todo lo que se apresura se termina perdiendo. Desde esa comprensión hay que convertirse en una especie de estructura invisible que sostiene sin empujar, que acompaña sin dirigir, que permite sin intervenir. Esta forma de ser ha sido mucho tiempo una carga, pero bueno, cada vez menos. He soltado la necesidad un poco de explicarle al otro por qué me retiro. He soltado la ansiedad de querer que el otro me entienda.
Y surgen personas que viven en la misma frecuencia. Pero bueno, sin hablar, sin guiar, desde la forma que parece invisible, que es una de las formas más poderosas de acompañar que existen, es acompañar desde el silencio. Yo sé que la mayor enseñanza no está en lo que estoy diciendo, ni en lo que se dice, sino que esa enseñanza emana cuando simplemente se es.